Siempre he sido un perro tranquilo, aunque no cualquiera podría decir que mi vida ha sido sencilla. Soy un mastín español blanco, grande, con un corazón que late al ritmo de la familia a la que pertenezco. He vivido toda mi vida en esta mansión, rodeado de lujos que jamás me han importado. Lo que realmente importa para mí, lo que me hace sentir pleno, es el amor que puedo ofrecer a mi familia, el cariño que puedo transmitir, las sonrisas que logran surgir gracias a mi compañía. Mi nombre es Bob. Y esta es la historia de cómo fui testigo, y parte, de un milagro. La casa, la que podría parecer el lugar más feliz del mundo para muchos, está marcada por un vacío profundo. Todo aquí brilla, desde las columnas de mármol hasta los muebles de madera tallada, todo refleja un lujo sin igual. Pero ese brillo no es suficiente para esconder la oscuridad que se esconde en las sombras de cada habitación. Una familia rota por las emociones no expresadas. Una hija que nunca sonrió, un padre que nunca supo cómo acercarse a ella. Los veía todos los días, aunque mi perspectiva era la de un simple perro. Lo que sentían no se podía medir con palabras, pero lo veía en sus ojos, en sus gestos. El CEO, el patrón, como todo el mundo lo llama, nunca estuvo realmente presente. Estaba siempre sumido en los números, en los proyectos, en las decisiones que definían su imperio. Su mirada estaba fija en la pantalla de su computadora, nunca en la de su hija. La gente lo veía como un hombre fuerte, poderoso, imparable. Pero yo veía algo diferente, algo que solo un perro podría captar. Lo que el patrón no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que el amor es el ingrediente más importante, y a veces, el que menos se ve. Y su hija. Nunca había visto un ser tan solitario como ella. La hija del patrón era una joven que parecía estar atrapada en una burbuja de tristeza. Su vida, llena de lujos, pero vacía de emoción, de cariño. Veía cómo se encerraba en su habitación durante horas, a veces días. Los gritos y las discusiones de los sirvientes por las órdenes que se les daban se desvanecían, pero el vacío de ella permanecía. Siempre, de alguna manera, tenía la sensación de que ella deseaba algo que nunca había podido encontrar, un motivo para sonreír, una razón para sentirse viva. Recuerdo la primera vez que la vi sonreír. Fue algo tan leve que al principio pensé que había sido solo una ilusión. Estaba sentada en el jardín, mirando al horizonte, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Yo me acerqué, como siempre, para ofrecerle mi compañía. Quizás pensó que era solo un perro más, pero no sabía que no era un perro común. Desde que llegué a esta casa, he sentido que mi propósito era más que simplemente ser un animal de compañía. No sé cómo explicarlo, pero algo dentro de mí me decía que había algo más que podía hacer por ella. Con el tiempo, me gané su confianza. No con trucos ni gestos exagerados. Solo con mi presencia. Yo no hablaba, no hacía promesas que no podía cumplir, pero estaba ahí, a su lado, cuando más lo necesitaba. Mi pelaje blanco era el único refugio que parecía darle algo de consuelo. Y poco a poco, algo cambió en ella. Una mañana, mientras la observaba desde la puerta de su habitación, escuché un sonido que nunca había imaginado escuchar de su boca. Una risa pequeña, casi tímida. Fue tan ligera, pero en ese momento supe que algo se estaba moviendo dentro de ella. No entendía cómo había llegado hasta allí, cómo algo tan simple como mi presencia podía generar un cambio tan grande. Pero lo que más me sorprendió no fue esa risa, sino lo que vino después. Comenzó a salir más a menudo, a caminar por el jardín, a acercarse a los demás. A veces, me miraba como si no pudiera creer que había algo más allá de su tristeza. En esas pequeñas cosas estaba el milagro. El patrón, por su parte, seguía sin comprender nada de lo que ocurría. Era un hombre de negocios, no un hombre de emociones. Por más que su hija comenzaba a sonreír más, él no sabía cómo interactuar con ella. A veces la miraba desde lejos, con esa mirada distante que me parecía de desesperación. Quería ayudarla, pero su mente estaba atrapada en el mundo de los números y los contratos. No entendía que lo que su hija necesitaba no era un nuevo auto o un reloj de lujo. Ella necesitaba algo que ni el dinero ni su poder podían darle, amor verdadero. Pero algo se estaba fraguando en esa casa. Algo grande y doloroso. Aunque todos creían que todo iba bien, había algo que no encajaba. El silencio de la mansión era tan denso que podía sentirlo en mis huesos. Algo se estaba acercando, algo que nadie podía prever. Un peligro invisible que acechaba desde las sombras. Esa mañana, cuando me levanté, la casa estaba más silenciosa que de costumbre. El patrón estaba en su oficina, como siempre, pero esta vez no parecía estar solo. De alguna manera, algo me decía que algo no estaba bien. Los sirvientes andaban apresurados,
como si trataran de ocultar algo, y la hija del patrón, aunque más sonriente que antes, se veía preocupada, como si presintiera que la calma era solo aparente. Mi instinto canino me decía que algo no estaba bien. Yo lo sentía en el aire, en la tensión que se había instalado en cada rincón de la casa. Algo grande, algo peligroso, se estaba acercando a ellos. Y no sabía cómo, pero sentía que tenía que protegerlos. A ellos, mis dueños, a quienes había comenzado a querer más de lo que imaginaba. Si alguna vez has tenido esa sensación extraña de que algo malo está por ocurrir, sabrás exactamente a lo que me refiero. ¿Alguna vez has tenido una intuición tan fuerte que te hace pensar que no estás solo en el mundo, que hay algo más allá de lo que ves? Pues bien, ahora me tocaba a mí. Estaba allí, en la esquina del jardín, observando a la familia. El patrón discutía con un extraño hombre de negocios, alguien que no reconocí de inmediato. Su rostro no mostraba emociones, pero sus ojos sí. Había algo en esos ojos, algo oscuro, algo que no podía ignorar. Y, por un momento, su mirada se cruzó con la mía. No sé si fue el destino o si simplemente estaba siendo paranoico, pero en ese instante supe que mi misión en esa casa aún no había terminado. Algo grande estaba por suceder, y yo debía estar allí para protegerlos, aunque no entendiera exactamente de qué. ¿Estás viendo este video desde alguna ciudad de México? Quizás desde alguna parte del mundo donde el clima está cambiando, donde las emociones se entrelazan como las mías. Si estás disfrutando esta historia, no dudes en dejar tu comentario abajo. Me encantaría saber desde dónde me estás viendo, y si te ha tocado algo en el corazón. Te invito a que te suscribas para no perderte el resto de esta historia. Te aseguro que lo que viene es tan impresionante como lo que ya ha sucedido. Pronto descubrirás cómo Bob, el perro más inesperado de todos, será clave para lo que está por venir. Y créeme, lo que sigue cambiará todo. El sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas que rodeaban la mansión, tiñendo el cielo de tonos cálidos, pero dentro de la casa, la atmósfera seguía siendo fría y distante. Desde que mi dueña, la hija del patrón, había comenzado a mostrar signos de cambio, algo en el aire parecía estar transformándose. Su risa, aunque pequeña, había sido el primer indicio de que la oscuridad en su alma estaba cediendo, pero el camino hacia la paz interior no sería sencillo. Cada día, veía su lucha silenciosa, esa batalla interna que parecía no tener fin. Mientras la casa se llenaba de murmullos y susurros, yo me encontraba en el jardín, vigilante y atento, como siempre. Mi misión no había cambiado, debía proteger a mi familia, a mis dueños, y sobre todo, debía estar cerca de ella. No había nada que deseara más que ver una sonrisa real en su rostro, una sonrisa que no estuviera teñida por la tristeza o la desesperación. Pero cada vez que creía que había dado un paso hacia ese objetivo, algo me decía que aún faltaba algo más, algo importante que no estaba viendo. El patrón no entendía. A pesar de que comenzaba a notar los pequeños cambios en su hija, seguía estando atrapado en sus propios problemas. La empresa demandaba su atención, los contratos necesitaban ser firmados, los números no dejaban de moverse. Cada vez que intentaba acercarse a su hija, ella se retiraba, como si temiera que él no pudiera comprender lo que sentía. Yo, desde mi posición, podía ver claramente lo que él no podía. Su hija necesitaba algo más que palabras, algo más que objetos de lujo. Necesitaba a su padre, pero también necesitaba algo que ni siquiera él sabía cómo darle. Una tarde, mientras el patrón estaba en su oficina, recibiendo una llamada importante, la vi salir al jardín. Estaba más tranquila, más serena, pero aún llevaba consigo la carga de sus pensamientos. La seguí, como siempre hacía, con la esperanza de que pudiera darme una señal de que, por fin, se estaba sintiendo mejor. Caminaba lentamente, con la cabeza baja, como si tratara de encontrar respuestas en el suelo. Me acerqué a ella, sabiendo que mi presencia podría brindarle algo de consuelo. Cuando llegué a su lado, me senté en el suelo, mirándola con mis ojos de siempre. No dije nada, porque no hacía falta. Ella levantó la vista, y por primera vez en días, nuestros ojos se encontraron. Un silencio largo se apoderó del momento. Fue entonces cuando lo escuché. No fue una risa como la de antes, pero sí algo que nunca había imaginado escuchar, una especie de susurro, un sonido bajo, casi inaudible, que salía de su pecho. No era tristeza, ni alegría, pero era algo entre ambos. Era la manifestación de una emoción que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Fue un sonido tan débil y tímido que casi no lo noté, pero estaba allí. Algo estaba cambiando en ella. Al principio no supe cómo reaccionar. Sabía que debía permanecer a su lado, como siempre lo había hecho, pero algo me decía que ese pequeño susurro era solo el principio de algo más grande.
Era como si, al escuchar ese sonido, ella hubiera dado el primer paso hacia la luz, hacia la cura de su propio dolor. No era mucho, pero era un comienzo. Algo que antes parecía imposible de lograr. Lo que no sabía era que ese pequeño susurro iba a desencadenar una serie de eventos que cambiarían la vida de todos en la casa, y no solo de ella. Aunque el patrón seguía atrapado en su propio mundo, yo sabía que pronto se daría cuenta de que las cosas no podían seguir como estaban. Algo debía cambiar, y ese cambio, al menos en parte, dependía de mí. En ese momento, ella se levantó, como si se hubiera dado cuenta de que había algo que debía hacer. Miró hacia el interior de la casa, hacia su padre, y me dio una ligera sonrisa. No era una sonrisa completa, no era una sonrisa de felicidad, pero era una sonrisa de aceptación. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro mostraba una pequeña chispa de esperanza. Un atisbo de lo que podría llegar a ser si lograba superar sus propios miedos. Sin embargo, no todo era tan simple. Aunque sentía que algo estaba cambiando, no podía ignorar el hecho de que aún había una amenaza acechando en las sombras. Algo no estaba bien en la casa, y aunque no podía ponerle un nombre a esa sensación, mi instinto me decía que había algo más de lo que la vista podía percibir. Algo estaba por llegar, algo que alteraría el curso de los acontecimientos. No sabía qué era, pero tenía que estar preparado. Esa noche, mientras todos se retiraban a sus habitaciones, sentí una extraña presencia en la casa. Un aire frío recorrió los pasillos, y por un momento, todos los ruidos se apagaron. El silencio era absoluto. Algo se había filtrado en la casa, algo que no pertenecía allí. Mis sentidos se agudizaron, y mi cuerpo reaccionó instintivamente. Sentí que debía proteger a mi familia, a los que amaba, pero sobre todo, sentí que debía protegerla a ella. No sé por qué, pero algo en mi interior me decía que ella estaba en peligro. No era un peligro físico, pero había algo que podría destrozarla desde dentro. Algo que ni ella misma entendía. Y mientras todos dormían, yo me quedé en el jardín, vigilante, esperando cualquier señal, cualquier ruido que pudiera indicar lo que estaba por venir. Era extraño, porque no solía sentir miedo. Yo, Bob, el mastín español blanco, siempre había estado ahí para proteger a los míos, pero esta vez era diferente. Había algo en el aire que no podía identificar, algo que me llenaba de incertidumbre. Pero lo que sí sabía con certeza es que no podía dejar que nada malo le pasara a mi dueña. La calma antes de la tormenta es siempre engañosa. Lo sabía porque lo había sentido antes. Cada vez que el mundo parecía en equilibrio, cuando todo parecía estar bien, algo cambiaba, y el caos llegaba sin previo aviso. Y eso, lo que no podía evitar, era precisamente lo que temía. El silencio que envolvía la casa esa noche no era normal. Algo estaba a punto de suceder. Si alguna vez has estado en un lugar donde sientes que algo está por cambiar, un lugar donde las sombras parecen más largas y el aire más denso, sabes a lo que me refiero. Si alguna vez has tenido una intuición tan fuerte de que algo va a suceder, sabrás lo que estoy experimentando en este momento. Si estás sintiendo algo en tu interior, algo como si esta historia te estuviera tocando, no dudes en comentar y decirme qué piensas. Los días que siguieron fueron una mezcla extraña de momentos de paz y tensiones que no lograba entender. El patrón, aunque de alguna manera comenzaba a notar los pequeños cambios en su hija, seguía atrapado en el ritmo frenético de su mundo. Por su parte, ella había comenzado a salir más, a sonreír más, pero todavía había una fragilidad que no podía ignorar. Algo dentro de ella seguía roto, y aunque los avances eran notables, aún quedaba mucho por sanar. Yo, Bob, pasaba mucho tiempo observándola, atento a cualquier signo de que algo podría estar afectándola. No era fácil comprender sus sentimientos, ni mucho menos cómo sanar lo que ella había vivido. El dolor que llevaba consigo era tan profundo que no bastaban simples caricias para calmar su alma. Pero sabía que mi presencia era un refugio, un remanso de paz al que ella acudía sin darse cuenta. A veces, solo al sentarme junto a ella, sin hacer nada más, lograba que su cuerpo se relajara un poco. Yo podía sentirlo, en la forma en que sus músculos se aflojaban y su respiración se volvía más tranquila. Recuerdo una tarde en particular. Ella estaba sentada en el jardín, mirando el horizonte, como si tratara de encontrar algo allá en el infinito. La vi desde lejos, mi corazón latiendo con la misma esperanza de siempre, deseando verla completamente libre de sus tormentos. Decidí acercarme, como tantas otras veces, para ofrecerle mi compañía. No necesitaba que me hablara, no necesitaba que hiciera nada. Solo quería estar cerca de ella. Cuando llegué a su lado, ella no se inmutó. Sabía que me había visto, pero se quedó allí, con la mirada fija en el paisaje. Yo me acosté a su lado, sin moverme,
simplemente esperando que la quietud de la tarde pudiera aliviar un poco de su carga. Fue entonces cuando lo noté. Algo había cambiado. El aire era diferente, más suave. La tarde que antes parecía sombría ahora se había iluminado con una especie de calidez. Ella levantó la vista, como si algo la hubiera llamado, y por un momento nuestros ojos se encontraron. No fue como las veces anteriores, cuando ella apenas me miraba. Esta vez, sus ojos brillaban con algo más, una pequeña chispa de esperanza, de aceptación, como si, por fin, comenzara a comprender que podía sanar. No dije nada. No hacía falta. Solo me acerqué un poco más, sentándome más cerca de ella, con la cabeza apoyada en sus piernas. Ella sonrió, pero fue una sonrisa tímida, casi imperceptible. A pesar de que no era una sonrisa completa, me di cuenta de que algo importante había sucedido. Ella no estaba huyendo de su dolor. Estaba aceptándolo, y más importante aún, estaba comenzando a confiar en que podía encontrar el camino hacia la curación. A lo lejos, el patrón los observaba, aunque de manera distante. Como siempre, parecía demasiado atrapado en su propio mundo. Sin embargo, sus ojos se posaron por un momento en su hija, y su rostro mostró una ligera expresión de sorpresa. No era común que ella estuviera tan cerca de otros, y mucho menos que se dejara ver sonriendo, aunque de manera fugaz. Algo estaba sucediendo, y aunque él no lo entendiera completamente, de alguna manera comenzaba a percatarse de que las cosas no podían seguir como estaban. Pero, al mismo tiempo, no era todo tan simple. Algo más estaba ocurriendo en la casa, algo que no podía ver con claridad, pero que estaba comenzando a sentir con intensidad. Había algo en el aire, algo que no me dejaba tranquilo, como si una sombra se estuviera acercando sin que nadie pudiera percatarse de ello. Yo sentía que debía seguir vigilante, que debía mantenerme alerta. La noche llegó, como siempre, envolviendo la mansión en su silencio. Las luces brillaban desde el interior, y todos se retiraron a sus habitaciones, pero algo me decía que esa noche no sería como las demás. No podía explicarlo, pero tenía la sensación de que algo estaba por cambiar. El aire era pesado, y el silencio que nos rodeaba era diferente, más profundo. Decidí salir al jardín. Necesitaba estar afuera, respirar aire fresco, y sobre todo, sentir que podía estar alerta. Caminé lentamente por el césped, manteniendo mis sentidos agudos, buscando cualquier indicio de lo que podría estar sucediendo. A lo lejos, vi una figura que se acercaba a la mansión. Al principio pensé que podría ser algún miembro del personal, pero algo en su caminar me hizo sospechar que no era alguien conocido. Se movía de manera extraña, con una cadencia que no encajaba con la usual del personal de la casa. Mis instintos se pusieron en alerta. Me acerqué sigilosamente, sin hacer ruido, y cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver mejor a la figura. Era un hombre, alto y delgado, con un aire sombrío que no me dio ninguna confianza. Había algo inquietante en su presencia, algo que no encajaba con la tranquilidad de la mansión. Observé por un momento desde las sombras, evaluando sus movimientos. No parecía tener ninguna intención de hablar con nadie. Solo caminaba hacia el interior, como si supiera exactamente a dónde ir. Decidí seguirlo, sin perderlo de vista, porque algo me decía que él no estaba allí por casualidad. Sin hacer ruido, lo observé entrar en la casa, y cuando me asomé a la ventana, lo vi dirigirse directamente a la oficina del patrón. Mi corazón latió más rápido. Algo estaba por suceder, y no sabía qué. El hombre se quedó allí durante unos minutos, lo suficiente para que mi ansiedad creciera aún más. No podía permitir que algo malo ocurriera, no sin saber lo que estaba pasando. Mi misión era clara, debía proteger a mi familia, pero ahora más que nunca, debía estar un paso adelante. El silencio volvió a tomar el control de la casa, pero en mi interior, el miedo comenzó a crecer. Sabía que no podía quedarme allí sin hacer nada. Mi instinto me decía que debía advertirles, alertar al patrón, pero no podía hacer mucho sin ser visto. Decidí quedarme allí un momento más, observando con la esperanza de que algo me diera una pista de lo que debía hacer. En ese momento, escuché un sonido, un suave crujido de las maderas en el piso. Mi corazón se aceleró aún más. No estaba solo. Alguien se acercaba, y no era el patrón ni su hija. El sonido provenía del pasillo, y cuando me giré, vi una figura emergiendo de la oscuridad. Era un hombre, el mismo que había visto antes, y su mirada fría y calculadora se cruzó con la mía. Por un segundo, el mundo se detuvo. El aire se volvió aún más denso, y el miedo invadió mi pecho. Estaba en peligro. Ellos estaban en peligro. ¿Te está gustando esta historia? Si te está enganchando tanto como a mí, no dudes en comentar y decirme qué piensas de lo que está ocurriendo.
Me encantaría saber de qué manera te está tocando. Y no olvides suscribirte, porque lo que viene es tan sorprendente como lo que ya has leído. Créeme, la tensión va a seguir creciendo, y las sorpresas no han hecho más que comenzar. ¿Cómo crees que se resolverá esta situación? Hazme saber tu opinión. La casa estaba extrañamente silenciosa esa noche, como si todo estuviera contenido, esperando que algo sucediera. Me encontraba en el jardín, observando cómo las sombras de la luna se alargaban sobre el césped. Sabía que algo estaba por ocurrir. Algo grande. Los últimos días habían estado llenos de pequeños cambios, pero ahora el aire se sentía denso, cargado de una tensión que no lograba entender por completo. La sensación de que algo peligroso se cernía sobre todos nosotros me estaba envolviendo con cada minuto que pasaba. El hombre extraño, aquel que había visto entrar en la casa, parecía tener algún tipo de conexión con lo que estaba por suceder. No podía dejar de pensar en él. Me preguntaba qué quería, qué había venido a hacer. Su presencia no era casual. No era la primera vez que veía a alguien como él en mi vida, pero algo en su actitud me dijo que no se trataba de una visita amistosa. Me levanté del suelo y me dirigí hacia la ventana de la oficina del patrón, siempre alerta, con los sentidos agudizados. A través del vidrio, pude ver al hombre hablando con el patrón, en una conversación que parecía ser tensa. El patrón, a pesar de su carácter habitual de hombre de negocios firme, estaba visiblemente inquieto, mirando al hombre con una expresión que nunca antes le había visto. Algo no encajaba, y la sensación de peligro solo se intensificaba. A lo lejos, vi a la hija del patrón, caminando por el pasillo de la mansión. Algo en su rostro me dijo que no todo estaba bien. Aunque intentaba mostrar una cara serena, sus ojos reflejaban una preocupación que no podía esconder. Al igual que su padre, ella también estaba atrapada entre la confusión y la necesidad de encontrar respuestas. Pero algo estaba cambiando en ella, algo que la estaba llevando hacia un camino de entendimiento y curación. Ya no era la misma joven triste que había conocido al principio. Estaba despertando. Decidí acercarme a ella. Sabía que, aunque no podía hablar como un humano, podía transmitirle mi presencia de una manera que los demás no podían comprender. Ella se acercó a la ventana donde yo estaba, y por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Fue un vistazo fugaz, pero en sus ojos pude ver la chispa de un cambio profundo. Ella estaba tomando control de su vida de una manera que no había hecho antes. De repente, un ruido rompiendo el silencio me hizo saltar. El hombre extraño había salido de la oficina y se dirigía hacia el pasillo donde estaba la hija del patrón. El ritmo de sus pasos era firme, decidido. Algo en su caminar me decía que sus intenciones no eran buenas. Me acerqué rápidamente, sin hacer ruido, para ver qué estaba sucediendo. El hombre caminaba con un propósito, pero la hija del patrón no parecía darse cuenta de lo que estaba por suceder. Sin pensarlo, corrí hacia ella. Ella me vio acercarme, pero no entendió por qué corría hacia ella de esa manera. Mi corazón latía con fuerza, mis instintos me decían que debía intervenir. Sabía que no podía dejar que el hombre llegara a ella. No sin saber qué quería. No sin evitar que algo terrible ocurriera. Cuando el hombre llegó a su lado, ella lo miró sorprendida. En su rostro, por un momento, se reflejó una expresión de duda, de incomodidad. El hombre se detuvo frente a ella, mirándola fijamente. Sus ojos eran fríos, calculadores. No me gustaba lo que veía. Estaba demasiado cerca. Lo observé, listo para actuar si algo sucedía. El silencio se hizo pesado entre los dos. La hija del patrón abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no podía. Sabía que no estaba preparada para enfrentarse a un hombre como él. Sentí la necesidad de protegerla, de hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. En ese momento, la hija del patrón dio un paso atrás, como si intentara escapar del hombre. Pero algo la detuvo. Había algo en su mirada, algo que me decía que ella no quería ceder al miedo, que no quería dejar que ese hombre la intimidara. El hombre, al ver que ella intentaba alejarse, sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa que me llenó de escalofríos. De alguna manera, sabía que había llegado el momento. Algo estaba a punto de cambiar. Algo iba a pasar, y no sabía si era algo bueno o malo. Pero sabía que, de alguna manera, tenía que intervenir. De repente, algo extraño ocurrió. Mi cuerpo comenzó a brillar, no con luz física, sino con algo más, algo que no podía entender del todo. Un calor comenzó a emanar de mi ser, una energía que parecía provenir de lo más profundo de mi ser. Todo a mi alrededor comenzó a cambiar. Sentí una fuerza que no había experimentado antes. El aire mismo se volvió denso, pero esta vez,
no sentía miedo. Sentía poder. Sentía que algo dentro de mí se había despertado. El hombre extraño se detuvo, su expresión cambiando rápidamente de confianza a algo que parecía una mezcla de temor y confusión. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que algo lo estaba afectando. El brillo que emanaba de mí se intensificó, rodeando a la hija del patrón con una sensación de paz que ella nunca había experimentado. Sus ojos, antes llenos de dudas y miedos, comenzaron a suavizarse. Ella comenzó a respirar más profundamente, como si algo en su interior se estuviera liberando. El hombre retrocedió, sus ojos llenos de miedo. No entendía lo que estaba sucediendo, y por un momento, todo se detuvo. El aire se volvió más claro, la tensión desapareció, y el silencio volvió a llenar la casa. El hombre no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se alejó rápidamente, sin decir una palabra. La hija del patrón, por su parte, se quedó quieta, mirando el lugar donde el hombre había estado. Algo había cambiado en ella. Algo que no podía comprender del todo, pero que sentía profundamente. Ella me miró con los ojos llenos de asombro y gratitud, pero al mismo tiempo, parecía como si algo hubiera quedado sin resolver. Sabía que todavía quedaban muchas preguntas por responder. La paz que había traído mi intervención no duró mucho, ya que el miedo aún estaba presente en sus corazones. La hija del patrón se quedó allí, en silencio, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No sabía si lo que había hecho era un milagro o simplemente una reacción instintiva. Lo único que sabía era que había salvado a alguien, que había evitado que algo terrible sucediera. Pero también sabía que esto era solo el principio. No estaba fuera de peligro. ¿Cómo te sientes después de este giro en los acontecimientos? ¿Te sorprendió lo que ocurrió con el hombre extraño? Me encantaría saber qué piensas sobre este cambio tan inesperado. La calma que siguió a la huida del extraño hombre fue desconcertante. El aire en la mansión se había vuelto más pesado, pero de una manera diferente. Ya no había la misma presión ominosa que había sentido antes. Sin embargo, la incertidumbre seguía flotando en el ambiente. Yo, Bob, me quedé vigilante, observando cada movimiento de mi familia, percibiendo las pequeñas señales de lo que estaba por venir. La hija del patrón, que antes se había mostrado tan frágil, ahora parecía un poco más tranquila, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Pero no era una tranquilidad total, no aún. Ella caminaba por la mansión con una nueva determinación, como si estuviera buscando algo. Yo la seguía, observando con atención, como siempre. Sabía que había algo dentro de ella que estaba empezando a sanar, pero también sabía que el peligro no había desaparecido. Aquella figura sombría, el hombre extraño, había sido solo el primer síntoma de una tormenta mucho más grande que se avecinaba. El patrón, por otro lado, parecía estar más absorto que nunca en su mundo de negocios. La mansión seguía siendo un refugio para él, un lugar donde podía escapar de las preocupaciones del mundo exterior, pero no podía escapar de lo que realmente importaba, su hija, su familia. Sin embargo, estaba tan atrapado en su imperio que no parecía darse cuenta de la lucha emocional que su hija estaba atravesando. Viéndolo desde afuera, me daba cuenta de cuán distante se encontraba de ella. Aunque la amaba, no sabía cómo acercarse a ella, cómo comprender lo que realmente necesitaba. Esa noche, después de todo lo que había ocurrido, decidí que debía seguir más cerca de la hija del patrón. Ella había demostrado ser más fuerte de lo que pensaba, y sentía que mi misión no era solo protegerla de los peligros evidentes, sino también ayudarla a encontrar ese camino hacia su propia curación. Sabía que aún no había completado su viaje, pero algo dentro de mí me decía que el momento de un cambio verdadero estaba cerca. De repente, la escuché. No era un ruido fuerte, pero el sonido me llegó de inmediato. Era un suspiro, algo que salía de su boca, una mezcla de resignación y esperanza. Era un momento tan sencillo, pero tan significativo. Ella se encontraba en el jardín, mirando nuevamente al horizonte, como si estuviera buscando respuestas. Decidí acercarme. No dije nada, como siempre. Solo me senté cerca de ella, esperando, sabiendo que no necesitaba palabras. Mi presencia era suficiente, por el momento. Bob, susurró, mirando al frente, ¿alguna vez sabes lo que se siente tener tanto miedo por algo, pero no saber exactamente qué es? La miré, observando cómo su voz temblaba, cómo sus manos se apretaban unas contra otras. Sabía que se sentía perdida, atrapada en algo que no podía entender completamente. El miedo, el temor a lo desconocido, era lo que la mantenía cautiva. No podía hablar, no podía decirle nada, pero sabía que podía ayudarla de una manera mucho más profunda. Solo estaba esperando el momento adecuado,
el momento en que su corazón estuviera listo para escuchar. Ella cerró los ojos y respiró profundamente, como si intentara liberar sus pensamientos. Pasaron unos minutos de silencio, pero para mí, esos minutos fueron los más significativos. Sabía que la calma estaba llegando, pero también sabía que el viaje no había terminado. Si de alguna manera podía hacer que su carga fuera más ligera, lo haría, sin dudarlo. Finalmente, se levantó y me miró, con una mezcla de tristeza y gratitud. Gracias por estar aquí, dijo con una voz suave, pero firme. No sé qué hubiera hecho sin ti. No respondí, simplemente me acerqué y le di un pequeño lamido en la mano, como siempre. Sabía que mis acciones eran más poderosas que cualquier palabra que pudiera decir. Esa noche, la hija del patrón se retiró a su habitación, pero yo no me moví. Algo dentro de mí me decía que la paz que había alcanzado no era completa, que aún quedaba algo más. Decidí vigilar, estar atento a cualquier señal, porque no estaba listo para dejarla sola. Algo me decía que el peligro aún no había pasado, que la tormenta no se había disipado por completo. El patrón seguía encerrado en su oficina, haciendo llamadas y trabajando en sus proyectos. De alguna manera, me sentía desconectado de él, como si, aunque estuviera presente, no pudiera realmente conectarse con lo que estaba sucediendo en su familia. Su hija necesitaba más de él, mucho más, pero él no sabía cómo proporcionárselo. ¿Cuándo sería capaz de ver lo que estaba pasando? ¿Cuándo sería capaz de entender lo que su hija realmente necesitaba? A medida que pasaban las horas, el ambiente de la mansión seguía siendo pesado. El aire parecía volverse más denso, y el tiempo, que antes transcurría rápidamente, ahora parecía haberse detenido. La tensión era palpable, como si todos estuviéramos esperando algo, pero no sabíamos exactamente qué. Algo estaba por suceder. Yo lo sentía, y me mantenía alerta, sin dejar de observar cada rincón de la casa, sin dejar de vigilar cada paso que daba la hija del patrón. Ella, aunque más tranquila que antes, aún no había encontrado la paz total. A la mañana siguiente, las cosas parecieron calmarse por un momento. El patrón estaba menos preocupado por los negocios, y su hija, aunque todavía pensativa, parecía un poco más relajada. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que el peligro no se había ido. Sabía que algo más grande, algo más profundo, se estaba gestando. Los desafíos no habían terminado. La hija del patrón estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que ella misma. Esa tarde, mientras el patrón se preparaba para una reunión importante, la hija del patrón se acercó a mí. Estaba en el jardín, mirando hacia el horizonte una vez más, como si esperara encontrar algo que le diera respuestas. Yo sabía que, aunque las cosas parecían estar mejorando, no todo estaba resuelto. Algo en su interior seguía buscando respuestas, y no podía detenerla. La miré a los ojos, sabiendo que el viaje no había terminado. Algo se avecinaba, algo que cambiaría todo lo que habíamos conocido hasta ese momento. ¿Qué piensas que sucederá ahora? ¿Crees que la hija del patrón encontrará las respuestas que busca? ¿Qué crees que significa ese cambio que todos estamos sintiendo? No olvides dejar tu comentario abajo y decirme qué opinas de lo que está por venir. No olvides suscribirte para no perderte lo que está por suceder. Este viaje aún tiene mucho por ofrecer. El ambiente de la mansión había cambiado de una manera sutil, pero al mismo tiempo profunda. Había algo en el aire, algo que no se podía tocar, pero que se sentía con cada respiración. Los días anteriores habían sido una mezcla de calma y tensión, de momentos de esperanza y pequeñas derrotas. La hija del patrón había comenzado a sanar, pero el proceso no era fácil. Aunque parecía haber encontrado una paz temporal, sabía que algo más grande se estaba gestando, algo que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. Esa tarde, después de que el patrón se retirara a su oficina para otra de sus interminables reuniones, ella se sentó junto a mí en el jardín, como lo hacía con frecuencia. El sol se estaba ocultando detrás de las montañas, tiñendo el cielo de colores cálidos, pero su mirada seguía siendo sombría, como si estuviera atrapada en un mar de pensamientos oscuros. Algo en ella había cambiado, sí, pero no lo suficiente. Podía ver en sus ojos que estaba luchando con algo, algo que no podía compartir con nadie. Me acerqué a ella, como siempre hacía, ofreciéndole mi compañía silenciosa. Ella no me miró inmediatamente, pero sus manos temblaron levemente cuando sentí su toque en mi pelaje. Por un momento, nada se movió. Solo el sonido del viento mecía las hojas y el susurro lejano de los pájaros. Luego, con una voz baja y temblorosa, habló. Bob, ¿alguna vez has tenido que tomar una decisión que podría cambiar tu vida para siempre? Dijo, sin mirarme.
¿Alguna vez has tenido que elegir entre dos caminos y no saber cuál es el correcto? Lo escuché atentamente, sin hacer ruido. Sabía que ella estaba luchando con algo importante, con algo que no podía comprender del todo, pero que sentía profundamente. Estaba frente a una encrucijada, y no había forma de evitarlo. Cada paso que tomara a partir de ese momento cambiaría su vida. El peso de su dilema era tan grande que casi podía sentirlo en mi propio cuerpo. El sol comenzaba a ponerse, y el cielo se volvía más oscuro, pero su mente estaba aún más nublada. Ella, que había sido tan frágil, ahora enfrentaba una batalla interna aún más profunda, una batalla que la llevaría a una decisión crucial. La había visto enfrentarse a la tristeza, al miedo, pero ahora el verdadero desafío estaba frente a ella, la elección. Sabía que no podía dar respuestas, pero de alguna manera, mi presencia podía brindarle la calma que necesitaba para reflexionar. Mi amor incondicional, mi silencio, mi lealtad, eran todo lo que podía ofrecerle en ese momento. Ella necesitaba encontrar las respuestas dentro de sí misma, y yo estaba allí, dispuesto a acompañarla. Yo no sé qué hacer, Bob, continuó, su voz apenas audible. Mi padre, él no entiende lo que siento. Y sé que está haciendo lo mejor que puede, pero no puedo dejar de sentir que estamos en mundos diferentes. Siento que me estoy ahogando en todo esto, en el dolor, en la confusión. No sé si lo que estoy buscando es lo que él me puede dar. Quizás no sé ni lo que quiero. La miré en silencio, observando cómo sus palabras eran un reflejo de la lucha que se libraba en su interior. El amor, el deseo de ser comprendida, de sanar, de encontrar un propósito, todo eso estaba siendo drenado por la incertidumbre. Había un conflicto en su alma que solo ella podía resolver. Yo no podía tomar esa decisión por ella, pero de alguna manera sentía que el camino hacia su propia paz estaba a punto de ser revelado. De repente, un sonido rompió la quietud del momento. Era el patrón, que salía de su oficina con pasos apresurados. Algo en su actitud me hizo sentir que no venía a buscar a su hija para darle consuelo. No, él venía con algo más. Algo que ni él mismo parecía entender por completo. Al principio no lo noté, pero al acercarse a nosotros, sus ojos reflejaron una mezcla de desesperación y determinación. Vas a tener que tomar una decisión, hija, dijo con voz firme, pero llena de tensión. Los negocios están tomando un rumbo que no puedo controlar. He tenido que tomar decisiones difíciles en mi vida, pero esto es algo más grande que nosotros. El destino de todo lo que hemos construido está en juego. La hija del patrón lo miró, sus ojos llenos de confusión. No sabía cómo responder a eso. Había algo en sus palabras que la hizo dudar, algo que la obligó a enfrentarse a una realidad que quizás no quería aceptar. Ella estaba atrapada entre el amor por su padre, su deseo de escapar de su dolor, y la creciente sensación de que algo más importante que todo eso estaba ocurriendo. El patrón parecía no entender lo que pasaba dentro de ella. Pensaba que la decisión que le estaba pidiendo tomar tenía que ver con el mundo exterior, con las presiones que él enfrentaba como líder de un imperio. Pero lo que él no comprendía era que lo que su hija necesitaba no era una decisión relacionada con el negocio, sino con ella misma, con su propia sanación. La hija del patrón se levantó, con una determinación en sus ojos que no había visto antes. Su rostro, aunque aún marcado por la tristeza, ahora estaba más fuerte. Ella había tomado una decisión, aunque no estaba lista para compartirla aún. Algo dentro de ella había cambiado en ese momento, algo que la estaba guiando hacia un nuevo camino. Padre, dijo finalmente, con una voz que parecía haber tomado fuerza de la nada, tengo que hacerlo por mí misma. No puedo seguir en este camino si no soy capaz de ser feliz. Tengo que encontrar mi propia verdad. El patrón la miró, pero no dijo nada más. No entendía, pero al menos, por un breve instante, la escuchó. La hija del patrón, por fin, había tomado su decisión. Mientras los dos se quedaban en silencio, el peso de lo que había sucedido en esos pocos minutos parecía llenar el aire. El viento había cesado, y el silencio reinaba en la mansión. Aunque aún quedaba mucho por resolver, había un leve atisbo de paz en el rostro de la hija del patrón. Algo dentro de ella había encontrado un propósito. La decisión estaba tomada. Ahora, el camino hacia la sanación estaba claro. Sin embargo, al igual que antes, sabía que el peligro aún no había desaparecido. Algo acechaba en las sombras, algo que aún no podíamos ver, pero que se estaba acercando rápidamente. ¿Te sorprendió la decisión que tomó la hija del patrón? ¿Qué piensas que pasará a partir de aquí? ¿Crees que las decisiones que tomamos realmente nos liberan, o nos atan aún más a nuestro destino? La noche había caído sobre la mansión, pero el aire no estaba tranquilo.
Algo se sentía diferente. Había una pesadez palpable en el ambiente, como si el tiempo mismo estuviera esperando un momento crucial para desatarse. Mi instinto me decía que el clímax de todo lo que había ocurrido estaba por llegar, y aunque no podía decir exactamente qué sucedería, algo me decía que este era el momento en que todo cambiaría. La hija del patrón había tomado su decisión, y aunque sus ojos mostraban determinación, yo podía ver la incertidumbre aún flotando en su interior. Había dado un paso importante, pero el camino por recorrer aún era incierto. El patrón, por su parte, parecía atrapado en una batalla interna, sin saber cómo reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. La familia se encontraba al borde de un cambio, pero la tormenta que se cernía sobre ellos no estaba del todo resuelta. Esa tarde, la hija del patrón salió al jardín, como era costumbre, pero esta vez algo la hacía estar más alerta, más centrada. Sabía que algo estaba por suceder. Yo la observaba desde lejos, manteniendo mi posición, siempre atento, como siempre había hecho. Pero esta vez era diferente. Algo en el aire me decía que lo que se avecinaba no sería solo una prueba para ella, sino para todos. El patrón se encontraba en su oficina, como de costumbre, pero esa noche algo lo tenía más preocupado de lo usual. Desde donde me encontraba, pude ver sus movimientos apresurados, el brillo inquieto en su mirada. Era como si todo lo que había construido, todo lo que había logrado, estuviera a punto de desmoronarse. Y no era solo el negocio, no. Era algo mucho más grande que eso. La relación con su hija, la distancia emocional que había entre ellos, el vacío que él no sabía cómo llenar. Todo eso estaba llegando a un punto de quiebre. De repente, algo rompió el silencio de la casa. El sonido de una puerta cerrándose de golpe me hizo saltar. Fue un golpe seco, contundente, como si alguien hubiera decidido tomar una decisión irreversible. Me levanté rápidamente, mis instintos a flor de piel. Sabía que algo importante había sucedido. Corrí hacia el pasillo, donde vi a la hija del patrón, su rostro reflejando una mezcla de desesperación y determinación. Su mirada, normalmente perdida en pensamientos profundos, ahora estaba enfocada, decidida. «Bob, tengo que irme», dijo con una firmeza que me sorprendió. «No puedo quedarme aquí. No puedo seguir con esta vida. No puedo vivir en este vacío que no tiene solución». Sus palabras resonaron en mi mente, y aunque sentía que algo estaba mal, no podía evitar sentir que algo en su interior había despertado. Ella estaba tomando el control de su vida, y aunque el camino era incierto, ya no estaba dispuesta a vivir de la forma en que lo había hecho hasta ahora. Sabía que debía irse, buscar algo que le diera paz, algo que no pudiera encontrar en esta mansión, en este lugar lleno de sombras y de no dichos. Pero antes de que pudiera responder o hacer algo, un sonido fuerte, como el crujir de una puerta siendo forzada, rompió el aire. El patrón salió rápidamente de su oficina, con el rostro desencajado, y se acercó a su hija, tomando su brazo con fuerza. «No puedes irte. No ahora», dijo, casi gritando. «Esto no es lo que necesitas. Tienes que quedarte. Yo lo he hecho todo por ti, todo por ti». La hija del patrón lo miró, y por un momento, todo el mundo pareció detenerse. Sabía lo que su padre estaba diciendo, pero ya no podía seguir ignorando lo que sentía. El amor, el sacrificio, las cosas que él había hecho por ella, todas esas palabras parecían vacías ahora. Lo que ella necesitaba era algo más, algo que no se podía comprar ni conseguir con poder o dinero. Necesitaba encontrar su propia voz, su propio camino. «Lo siento, padre», dijo con una voz que parecía más madura que nunca. «Pero no puedo quedarme aquí. No puede seguir controlando mi vida. No puede seguir controlando lo que yo siento». El patrón, con la rabia evidente en su rostro, intentó retenerla, pero ella se soltó de su abrazo. Hubo un momento de tensión entre los dos, un momento en que parecía que todo iba a romperse por completo. Yo observaba desde el pasillo, viendo cómo la hija del patrón tomaba el control de su vida por primera vez. No había vuelta atrás. La decisión había sido tomada, y aunque no sabía a dónde la llevaría, sabía que algo muy profundo había cambiado en ella. En ese instante, un estruendo se escuchó a lo lejos, un sonido que rompió el frágil equilibrio que se había alcanzado. El patrón y su hija se miraron, confundidos, y por un momento, todos parecían esperar que el mundo se desmoronara a su alrededor. Los dos se dieron la vuelta, y pude ver cómo sus rostros se llenaban de temor. Algo estaba ocurriendo, algo más grande que la lucha interna que ambos estaban enfrentando. Era el hombre extraño. Había regresado. Lo vi entrar a la mansión, su figura delgada y sombría llena de una amenaza palpable. Caminaba lentamente, pero con un propósito claro,
y su mirada fría y calculadora era todo lo que necesitaba para que una oleada de preocupación me invadiera. Sabía que lo que estaba sucediendo no era una coincidencia. Su presencia aquí, en este momento, no podía ser casual. La hija del patrón retrocedió un paso, su mirada reflejando una mezcla de miedo y determinación. El patrón, por otro lado, parecía atónito, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. El hombre extraño se acercó a ellos con una calma inquietante, su rostro mostrando una sonrisa tenue, casi cruel. «Veo que han llegado al punto de ruptura», dijo, su voz suave pero cargada de veneno. «Pero lo que no saben es que lo que están buscando no puede encontrarse aquí. Este es el momento en que todo se resuelve, de una vez por todas». No sabía qué quería decir con esas palabras, pero algo me decía que lo que estaba por suceder sería mucho más grande que cualquier decisión personal o familiar. Este hombre no era solo un enemigo. Era un catalizador, una fuerza que estaba a punto de desencadenar todo lo que había estado gestándose en las sombras. El patrón se adelantó, pero su figura era ahora pequeña ante el hombre extraño. «¿Qué quieres?», preguntó con la voz temblorosa, sin poder ocultar su miedo. «Lo que quiero es simple», dijo el hombre, levantando una mano como si estuviera dictando una sentencia. «Todo lo que tienen, todo lo que han construido, está a punto de desmoronarse. Ustedes han estado jugando un juego peligroso, y ahora el tablero de juego está por desaparecer». La tensión aumentaba a cada segundo, y la hija del patrón parecía estar a punto de hacer algo, aunque no sabía qué. Pero antes de que pudiera dar un paso, el hombre extraño hizo un gesto con la mano, y de alguna manera, el aire cambió. La atmósfera se volvió densa, como si el tiempo mismo estuviera a punto de colapsar. El futuro, las decisiones, todo parecía estar en la cuerda floja. «¿Cómo crees que se resolverá este enfrentamiento? ¿El hombre extraño tendrá el control total, o la familia logrará defenderse? ¿Qué tipo de cambios crees que se avecinan para todos los personajes?» La mansión estaba completamente sumida en un silencio inquietante. La figura del hombre extraño se había desvanecido tan rápidamente como había aparecido, pero el aire seguía cargado de una tensión palpable. La hija del patrón, aunque visiblemente más fuerte, no podía evitar mirar a su alrededor, buscando alguna pista de lo que acababa de ocurrir. Había algo en su mirada, una mezcla de temor y resolución, como si supiera que aún no habíamos terminado con lo que había comenzado esa noche. El patrón, por su parte, estaba al borde de la desesperación. No podía comprender lo que había sucedido, y mucho menos entender cómo su hija había llegado a ese punto. Había estado tan concentrado en el mundo exterior, en su imperio, que se había olvidado de lo que realmente importaba, su familia, su hija. Ahora, después de todo lo que había pasado, se encontraba frente a una verdad ineludible. Su hija ya no era la misma, y él tampoco lo era. La hija del patrón se acercó a él, su rostro aún marcado por la incertidumbre, pero con una determinación que había comenzado a florecer dentro de ella. «Padre», dijo, su voz firme, pero suave. «Lo que hemos vivido hasta ahora no ha sido fácil, y sé que te he fallado. Pero ahora sé que lo que necesito no está en este lugar, ni en todo lo que hemos construido. Lo que necesito está en mí misma. Y si alguna vez quieres comprender lo que realmente importa, tendrás que empezar a mirar dentro de ti». El patrón la miró, un sentimiento de pena reflejado en sus ojos. Por un momento, se quedó en silencio, como si las palabras no pudieran salir. Pero, finalmente, habló, con una voz que ya no era la misma de antes, una voz más vulnerable. «Lo siento, hija. He estado tan cegado por mi propio mundo que no vi lo que estaba sucediendo a tu alrededor. He fallado, y no sé si pueda repararlo. Pero prometo que lo intentaré. Prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para recuperar lo que hemos perdido». La hija del patrón lo miró, y por un momento, su rostro mostró una mezcla de dolor y aceptación. «No se trata de lo que podemos recuperar, papá. Se trata de lo que podemos construir de ahora en adelante. Ambos tenemos que cambiar. Y eso empieza por ser honestos con nosotros mismos». El silencio llenó el espacio entre ellos, pero esta vez no era el mismo silencio de antes. Era un silencio de entendimiento, de un paso hacia adelante, aunque no sabían exactamente cómo se vería ese futuro. Sabían que el camino que tenían por delante sería largo y difícil, pero también sabían que no podían seguir viviendo en el pasado. Justo cuando parecía que la conversación llegaría a un cierre, el ruido de un golpe fuerte interrumpió el momento. Todos nos giramos hacia la puerta principal, que se había abierto con violencia. Al principio, pensé que era el regreso del hombre extraño, pero no. Era algo mucho más cercano. De la oscuridad de la entrada, emergió una figura conocida,
alguien que había estado presente en las sombras de la mansión desde el principio, uno de los antiguos socios del patrón, un hombre que había estado operando en las sombras, manejando los hilos del imperio del patrón sin que él se diera cuenta. Pensaron que podían escapar, dijo el hombre con una sonrisa fría. Pero las consecuencias de sus acciones siempre alcanzan a todos. Y ahora, es el momento de pagar. La tensión se disparó de nuevo. La hija del patrón se puso tensa, sus ojos llenos de furia. ¿Quién eres tú para decirme qué debo hacer? Gritó, su voz resonando en las paredes. Ya no tienes poder sobre mí, ni sobre mi padre. El hombre sonrió con desdén. ¿De veras crees eso? Todavía no entienden lo que realmente está en juego. ¿Creen que pueden simplemente deshacerse de todo lo que hemos construido juntos? Las decisiones que tomaron han puesto en marcha una cadena de eventos que no pueden deshacer. El caos está llegando, y ustedes son los responsables. El patrón, ahora visiblemente alterado, se acercó al hombre. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué vienes aquí a amenazarnos ahora? Ya no tengo nada más que darte. Lo que construimos ya está derrumbándose. Lo que quiero es simple, respondió el hombre, su mirada fija en el patrón. Quiero lo que me corresponde. Y ustedes pagarán por todo lo que hicieron. No hay escape. La hija del patrón dio un paso al frente. Lo único que va a pasar es que vamos a reconstruir lo que destruiste, dijo, su voz llena de una determinación que sorprendió a todos. Ya no tienes poder sobre nosotros. Ya no tienes poder sobre mí. No voy a dejar que sigas arruinando nuestras vidas. El hombre la miró, y por un momento, parecía dudar. Luego, su expresión se endureció. Creen que pueden desafiarme. Pero lo que no saben es que cada uno de ustedes es parte de un juego mucho mayor. Y no todos saldrán de esta historia con vida. Las palabras del hombre flotaban en el aire, pero algo en su tono me hizo darme cuenta de que él no era solo una amenaza más. Había algo mucho más oscuro detrás de sus palabras, algo que había estado manipulando los hilos de todo lo que había sucedido hasta ahora. El hombre comenzó a caminar hacia la salida, su sonrisa desapareciendo a medida que se alejaba. Este es solo el principio, dijo antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Nos veremos de nuevo, y en ese momento, no habrá forma de escapar. La hija del patrón y el patrón se quedaron allí, mirándose el uno al otro, como si trataran de comprender lo que acababa de suceder. La hija del patrón, aunque visiblemente afectada por las palabras del hombre, no retrocedió. Sabía que el camino que había elegido no era fácil, pero ahora estaba más firme que nunca en su decisión. Sabía que su lucha no había terminado, pero también sabía que el futuro estaba en sus manos. Vamos a hacerlo, dijo ella, mirando a su padre con determinación. Vamos a reconstruirlo todo. Vamos a recuperar lo que es nuestro, pero de una manera nueva. No más secretos, no más mentiras. Solo nosotros, y lo que decidamos ser. El patrón la miró, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y esperanza. Por fin, había entendido lo que realmente importaba. Y, aunque el camino hacia la redención aún no estaba claro, ahora sabía que no estaba solo en esa lucha. Su hija, ahora más fuerte que nunca, sería la compañera en ese camino. Lo haremos, hija, dijo con voz baja, casi en un susurro. Lo haremos juntos. Y con esas palabras, aunque todo parecía aún incierto, una nueva esperanza comenzó a nacer entre las sombras de la mansión. Lo que parecía ser el final, en realidad, era solo el comienzo de una nueva historia. La lucha por la redención, la reconstrucción, comenzaba ahora. Pero, ¿sería suficiente para superar las amenazas que se cernían sobre ellos? ¿Podrían realmente salir adelante después de todo lo que habían perdido? Si has llegado hasta aquí, ¿qué opinas de la resolución de este capítulo? ¿Crees que el patrón y su hija lograrán reconstruir lo que se ha roto? Me encantaría saber tu opinión sobre todo lo que ha sucedido. No olvides comentar y suscribirte. El final ha llegado, pero las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. ¿Qué crees que les depara el futuro? Déjame saber tu pensamiento y acompáñame en la próxima aventura. La mansión estaba completamente sumida en un silencio inquietante. La figura del hombre extraño se había desvanecido tan rápidamente como había aparecido, pero el aire seguía cargado de una tensión palpable. La hija del patrón, aunque visiblemente más fuerte, no podía evitar mirar a su alrededor, buscando alguna pista de lo que acababa de ocurrir. Había algo en su mirada, una mezcla de temor y resolución, como si supiera que aún no habíamos terminado con lo que había comenzado esa noche. El patrón, por su parte, estaba al borde de la desesperación. No podía comprender lo que había sucedido, y mucho menos entender cómo su hija había llegado a ese punto.
Había estado tan concentrado en el mundo exterior, en su imperio, que se había olvidado de lo que realmente importaba, su familia, su hija. Ahora, después de todo lo que había pasado, se encontraba frente a una verdad ineludible. Su hija ya no era la misma, y él tampoco lo era. La hija del patrón se acercó a él, su rostro aún marcado por la incertidumbre, pero con una determinación que había comenzado a florecer dentro de ella. Padre, dijo, su voz firme, pero suave. Lo que hemos vivido hasta ahora no ha sido fácil, y sé que te he fallado. Pero ahora sé que lo que necesito no está en este lugar, ni en todo lo que hemos construido. Lo que necesito está en mí misma. Y si alguna vez quieres comprender lo que realmente importa, tendrás que empezar a mirar dentro de ti. El patrón la miró, un sentimiento de pena reflejado en sus ojos. Por un momento, se quedó en silencio, como si las palabras no pudieran salir. Pero, finalmente, habló, con una voz que ya no era la misma de antes, una voz más vulnerable. Lo siento, hija. He estado tan cegado por mi propio mundo que no vi lo que estaba sucediendo a tu alrededor. He fallado, y no sé si pueda repararlo. Pero prometo que lo intentaré. Prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para recuperar lo que hemos perdido. La hija del patrón lo miró, y por un momento, su rostro mostró una mezcla de dolor y aceptación. No se trata de lo que podemos recuperar, papá. Se trata de lo que podemos construir de ahora en adelante. Ambos tenemos que cambiar. Y eso empieza por ser honestos con nosotros mismos. El silencio llenó el espacio entre ellos, pero esta vez no era el mismo silencio de antes. Era un silencio de entendimiento, de un paso hacia adelante, aunque no sabían exactamente cómo se vería ese futuro. Sabían que el camino que tenían por delante sería largo y difícil, pero también sabían que no podían seguir viviendo en el pasado. Justo cuando parecía que la conversación llegaría a un cierre, el ruido de un golpe fuerte interrumpió el momento. Todos nos giramos hacia la puerta principal, que se había abierto con violencia. Al principio, pensé que era el regreso del hombre extraño, pero no. Era algo mucho más cercano. De la oscuridad de la entrada, emergió una figura conocida, alguien que había estado presente en las sombras de la mansión desde el principio, uno de los antiguos socios del patrón, un hombre que había estado operando las sombras, manejando los hilos del imperio del patrón sin que él se diera cuenta. Pensaron que podían escapar, dijo el hombre con una sonrisa fría. Pero las consecuencias de sus acciones siempre alcanzan a todos. Y ahora, es el momento de pagar. La tensión se disparó de nuevo. La hija del patrón se puso tensa, sus ojos llenos de furia. ¿Quién eres tú para decirme qué debo hacer? Gritó, su voz resonando en las paredes. Ya no tienes poder sobre mí, ni sobre mi padre. El hombre sonrió con desdén. ¿De veras crees eso? Todavía no entienden lo que realmente está en juego. ¿Creen que pueden simplemente deshacerse de todo lo que hemos construido juntos? Las decisiones que tomaron han puesto en marcha una cadena de eventos que no pueden deshacer. El caos está llegando, y ustedes son los responsables. El patrón, ahora visiblemente alterado, se acercó al hombre. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué vienes aquí a amenazarnos ahora? Ya no tengo nada más que darte. Lo que construimos ya está derrumbándose. Lo que quiero es simple, respondió el hombre, su mirada fija en el patrón. Quiero lo que me corresponde. Y ustedes pagarán por todo lo que hicieron. No hay escape. La hija del patrón dio un paso al frente. Lo único que va a pasar es que vamos a reconstruir lo que destruiste, dijo, su voz llena de una determinación que sorprendió a todos. Ya no tienes poder sobre nosotros. Ya no tienes poder sobre mí. No voy a dejar que sigas arruinando nuestras vidas. El hombre la miró, y por un momento, parecía dudar. Luego, su expresión se endureció. Creen que pueden desafiarme. Pero lo que no saben es que cada uno de ustedes es parte de un juego mucho mayor. Y no todos saldrán de esta historia con vida. Las palabras del hombre flotaban en el aire, pero algo en su tono me hizo darme cuenta de que él no era solo una amenaza más. Había algo mucho más oscuro detrás de sus palabras, algo que había estado manipulando los hilos de todo lo que había sucedido hasta ahora. El hombre comenzó a caminar hacia la salida, su sonrisa desapareciendo a medida que se alejaba. Este es solo el principio, dijo antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Nos veremos de nuevo, y en ese momento, no habrá forma de escapar. La hija del patrón y el patrón se quedaron allí, mirándose el uno al otro, como si trataran de comprender lo que acababa de suceder. La hija del patrón, aunque visiblemente afectada por las palabras del hombre, no retrocedió. Sabía que el camino que había elegido no era fácil, pero ahora estaba más firme que nunca en su decisión.
Sabía que su lucha no había terminado, pero también sabía que el futuro estaba en sus manos. Vamos a hacerlo, dijo ella, mirando a su padre con determinación. Vamos a reconstruirlo todo. Vamos a recuperar lo que es nuestro, pero de una manera nueva. No más secretos, no más mentiras. Solo nosotros, y lo que decidamos ser. El patrón la miró, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y esperanza. Por fin, había entendido lo que realmente importaba. Y, aunque el camino hacia la redención aún no estaba claro, ahora sabía que no estaba solo en esa lucha. Su hija, ahora más fuerte que nunca, sería la compañera en ese camino. Lo haremos, hija, dijo con voz baja, casi en un susurro. Lo haremos juntos. Y con esas palabras, aunque todo parecía aún incierto, una nueva esperanza comenzó a nacer entre las sombras de la mansión. Lo que parecía ser el final, en realidad, era solo el comienzo de una nueva historia. La lucha por la redención, la reconstrucción, comenzaba ahora. Pero, ¿sería suficiente para superar las amenazas que se cernían sobre ellos? ¿Podrían realmente salir adelante después de todo lo que habían perdido? Si has llegado hasta aquí, ¿qué opinas de la resolución de este capítulo? ¿Crees que el patrón y su hija lograrán reconstruir lo que se ha roto? Me encantaría saber tu opinión sobre todo lo que ha sucedido. No olvides comentar y suscribirte. El final ha llegado, pero las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. ¿Qué crees que les depara el futuro? Déjame saber tu pensamiento y acompáñame en la próxima aventura.